Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Ágora. Hoy estamos con Floreal Romero, tenemos la suerte de contar con él, alguien que por algo que no se nombra ciertamente con la palabra azar, nació en los Alpes franceses. La razón última de ello se debe a la fatalidad de la historia, de la que a menudo somos los seres humanos antes víctimas que artífices, aunque tenemos que esforzarnos por ser lo segundo antes que lo primero, y de la llamada guerra civil, que en honor a la verdad deberíamos denominarla con Buñuel guerra incivil. ¿Existen acaso guerras civiles? ¿No es guerra justa una contradicción en sus términos? Su padre, que nació en un pueblo de Badajoz, padeció 3 años de cárcel por razones ideológicas en el monasterio de Puig. Luego se exilió a Francia, donde nacerá y vivirá su hijo Floreal durante 37 años. En 1987 regresa a España y es, entre otras cosas, agricultor y escritor. Se diría que en principio guarda poca relación lo uno con lo otro, pero no es cierto. Ambas vocaciones están vinculadas con el cuidado. Mientras que con la agricultura cultiva la tierra y los árboles para producir buenos frutos, con la escritura cultiva el pensamiento y el lenguaje para habitar de otro modo este mundo. Hace poco ha aparecido en Francia su último libro, Actuar aquí y ahora, y hoy está aquí con nosotros para hablarnos de algunos de sus libros, de sus publicaciones en torno a cuestiones ecológicas, cuestiones políticas, cuestiones en el fondo de cómo habitar el planeta de otro modo. Bienvenido, Floreal, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros, a ti en particular. Floreal, me gustaría, porque es un autor no muy reconocido, que empezaras a contarnos un poco quién es Murray Bookchin, autor que es una referencia en muchos de tus libros. Sí. ¿Por qué te interesaste por rescatar su pensamiento? Primero tengo que indicar lo que tú hablabas antes, comentabas, el tema del por qué. Si tú quieres, bueno, empiezo yo a pensar, porque la guerra civil fue algo que me impactó a mí de pequeño ya. O sea, yo preguntándome por qué, desde pequeño ya, preguntándome por qué todo esto. O sea, el drama fue algo que me despertó en mí la curiosidad por saber el porqué de las cosas, el porqué de las desgracias, por qué tiene que haber gente que muere de falta de mínimos y de cuidado, de hambre. ¿Por qué eso? ¿Por qué esos dramas, no? Entonces esto siempre a mí me ha impactado mucho y la inquietud está pues siempre reflexionando el porqué de las cosas, ¿no? Y entonces pues yo cuando en los años, cuando tuve unos, no sé, a la adolescencia ya empezaba yo pues a buscar gente que también pensaba como yo o por lo menos tenía las mismas inquietudes, ¿no? Y yo no me reconocí en Francia con respecto a la educación que yo tuve por parte de mi padre, que mi padre era sindicalista, era de la CNT, no encontré yo personas, si tú quieres, que tenían esas mismas inquietudes, o bien lo enfocaban de otra manera. Y yo veía que las dificultades del mundo en el que vivíamos iban más allá de las simples injusticias, que ya es algo, ya es mucho. Pero había otra inquietud que estaba ya presente, era el tema de la ecología, o sea, de la destrucción de los ecosistemas que se estaban dando ya en esta época. Y la manera de enfocar las cosas, o sea, ya no estábamos en los años 30, no podíamos plantearnos la transformación social y política de la misma manera que nos la planteamos en los años 30. Y entonces yo, pues, en un momento dado, descubro a Murray Bookchin, y Murray Bookchin precisamente se plantea las injusticias sociales y también la destrucción de los ecosistemas. Entonces para mí esto fue una revelación, o sea, para mí esto iba en línea directa de las inquietudes que mi padre me había transmitido durante mi infancia y mi adolescencia. Entonces descubro ahí algo, una inquietud y unas respuestas también a esto. Ya Murray Bookchin en esa época ya advertía de los peligros. Por ejemplo, ahora estamos hablando del cambio climático, de los peligros del aumento de la temperatura. Él ya lo había advertido en los años 60, en 1964, con más exactitud dijo esto, de que el calentamiento climático provocado por el aumento del CO2 en la atmósfera, que creaba como un invernadero, pues iba a derretir a los cascos
polares. Y en esa época no se le ha hecho caso, pero él tampoco lo sacó de una inquietud, no lo sacó de cualquier sitio, lo sacó porque habían investigaciones en esa época que lo decían. O sea, había científicos que lo demostraron, que esto era un peligro auténtico y que había que darse prisa para hacer algo. Sin embargo, no lo tuvieron en cuenta porque en esa época no interesaba revelarlo, ¿no? Y ahora, pues esto surge con muchas inquietudes por parte sobre todo de la juventud, que se da cuenta que efectivamente el futuro está amenazado, ¿no? Y esto es muy fuerte, o sea, es muy fuerte. Ciertamente, por lo que he podido leer de tu obra, se trata de un pensador con un poder de vaticinar lo que está por ocurrir, porque del mismo modo que el cambio climático, yo creo que es la cuestión más decisiva de nuestros tiempos, junto con el feminismo, pero con prioridad, me atrevería a decir, porque dependemos del planeta, no el planeta de nosotros. Hay conceptos como conceptos como el de obsolescencia programada, que lo anticipa en 1964, sin ponerle todavía nombre, pero leo un fragmento suyo traducido, seleccionado aquí en esta obra tuya, que dice lo siguiente: los medios masivos de comunicación diseñan las necesidades del público para que sea este quien demande productos inútiles, cuidadosamente ideados para que dejen de funcionar después de un cierto tiempo. Y podríamos citar fragmentos y fragmentos que no han perdido vigencia, sino que al contrario, han ganado actualidad. Sí. No, porque tiene una gran coherencia. El Murray Bookchin, la ventaja que tiene es que es un pensador polifacético, o sea, es un pensador que lo incluye todo. Hablabas del feminismo, pero él ya lo incluía en su funcionamiento. ¿Por qué? En su pensamiento. ¿Por qué? Porque él, si tú quieres las injusticias, los problemas ecológicos, dice que tienen sus raíces en las desigualdades sociales y que las desigualdades sociales ahondan sus raíces en el fenómeno de la dominación. La primera dominación siendo la dominación del hombre sobre la mujer, del rico sobre el pobre, del viejo sobre el joven, del hombre blanco sobre la mujer negra. O sea, todos estos fenómenos tienen la misma raíz, o sea, y es la raíz de la dominación, ¿no? ¿Qué planteas tú en lugar de esa dominación? ¿De unas clases sociales sobre otras? O pues, ¿Qué alternativas planteas en tu libro? En el libro, pues yo planteo las mismas que Murray Bookchin. Ahora, en el último libro, precisamente, lo que intento hacer es ir más allá del pensamiento de Bookchin, porque intento aportar clarificaciones y actualizaciones de su pensamiento con las problemáticas actuales. O sea, el mundo evoluciona y no tenemos que estancarnos en una persona, el pensamiento de una persona, sino que tenemos que desarrollar esas bases. Para mí, Murray Bookchin tiene unas bases fundamentales, a partir de las cuales podemos empezar a evolucionar y a actualizar todo esto, ¿no? Enriquecer ese pensamiento. Pero para mí es básico, o sea, para mí ha puesto sobre la mesa todas las dificultades que tenemos y ha intentado, pues, darle una vuelta a la sociedad en la que vivimos. Porque él profundamente, el problema está en una sociedad que está basada únicamente en la economía. O sea, la economía es la que domina todos los otros aspectos de la vida humana. Y esta economía tiene un nombre, se llama el capitalismo. Y el capitalismo es el que manda todo lo que estamos haciendo, y esto es una ruptura antropológica que tuvo lugar en un momento dado de la historia, en el siglo XVI concretamente. En este libro, precisamente, en el Atreviéndonos a Poder, explico cómo nace el capitalismo en el siglo XVI, precisamente en Inglaterra. Es en un lugar bien concreto y bien determinado, o momento bien determinado, donde se concentran todas los factores que permiten esta irrupción del capitalismo en la sociedad medieval, ¿no? A la final del medioevo. Antes de que Adam Smith lo teorizara, te pregunto, el capitalismo, el surgimiento, el nacimiento del capitalismo, sí. Antes de que Adam Smith lo teorizara, ¿se considera a Adam Smith como
el precursor de la teoría capitalista, Adam Smith con la teoría de la mano invisible. Tiene su explicación, pero claro, Marx lo refuta. Marx es el que, si tú quieres, plantea una crítica la más radical del capitalismo. Bookchin, si no me equivoco, es un autor marxista y quizás... Bueno, en un principio sí. ¿Sí? En un principio, bueno, hay que tener en cuenta la evolución del Bookchin. Bookchin es un chico con 9 años, entra en el Partido Comunista, en la juventud del Partido Comunista. O sea, tiene una cultura muy grande, no ha ido a la escuela apenas. Y sin embargo, al final de su vida, da clases en las universidades. Es una persona que se ha formado por sí misma, pero con los demás, con las demás personas. O sea, él, si tú quieres, investiga todo lo que puede para entender. Él, lo que le pasa, y esto es lo interesante en Bookchin, cuando tiene dificultades a nivel social, cuando tiene dificultades de emancipación, cuando ve que las cosas no van por donde tienen que ir, entonces él recurre a los pensadores. Por eso le da la vuelta a todos los pensadores de su época. O sea, la escuela de Frankfurt, por ejemplo, pero previamente, claro, estudia Marx, durante su juventud, a los 15 años, está dando clase, a los 15 años estalla la guerra civil en España. Y hay una revolución también en ese momento, una revolución libertaria, ¿no? Pues llevada por los anarquistas. Y él se interesa en ese momento, rompe su esquema del marxismo, porque él ve en el marxismo en Marx más bien, ve dos vías de pensamiento. Una que él llama el Marx luminoso y el otro el Marx sombrío. El Marx luminoso es el que sabe analizar correctamente las categorías del capitalismo, y la otra parte es la que tomarán mayormente los marxistas al definir esa vía para llegar al comunismo, que es la conquista del Estado para llegar al comunismo, y es, como hemos visto, esa contradicción fundamental que nos ha llevado a la barbaridad de la Unión Soviética. Esto es el error fundamental de Marx. Sí, o sea, más bien de los marxistas. Mientras que él se inspira de Marx para analizar el capitalismo, pero luego también se inspira del anarquismo como vía para llegar a ese comunismo, un comunismo libertario, por supuesto. Entonces, lo interesante de Bookchin es que es capaz de hacer una síntesis, y este es el pensamiento de Bookchin. Es una síntesis entre el marxismo, el anarquismo y la ecología científica. O sea, ¿por qué? El marxismo como análisis del capitalismo, yo lo he dicho, el anarquismo como medio que corresponde a los fines, o sea, no hay oposición entre los fines y los medios. Eso en el anarquismo. Es importante, esto en el anarquismo. Y es contra la dominación y también un sistema de organización social basado en lo local primero y luego en el federalismo y el confederalismo para organizar la sociedad de una manera internacional, de una manera universal, no solamente estancado en el lugar. Floreal, ¿puedes aclarar en que no hay contradicción entre los medios y los fines? Porque creo que a partir de ahí se puede hacer una crítica muy profunda a la sociedad actual dominada por el neocapitalismo. ¿Qué quieres decir cuando dices que no hay contradicción entre los medios y los fines? A ver, voy a explicar de una manera más comprensible el hecho de que las propuestas de Bookchin, por ejemplo, son tres propuestas fundamentalmente su pensamiento. Es como una mesa de 3 patas. Si le quitas una de las patas, la mesa se cae, se hunde. En el pensamiento de Bookchin hay una primera cosa, que es la constatación del mundo en que vivimos, que si seguimos así, el mundo se hunde. O sea, estamos destruyendo las bases de la vida, o sea, los ecosistemas que un día han permitido que el ser humano aparezca en este planeta. Esto es una constatación. Después, el análisis del por qué hemos llegado a este extremo. Y el por qué es el análisis del capitalismo, precisamente, que es crecer o morir. Eso lo dice Marx muy bien. O sea, que no hay otra para el capitalismo que seguir creciendo. Y seguir creciendo en un mundo finito
como lo dice Serge Latouche, el economista francés que ha inventado la palabra de crecimiento, es el pensamiento o bien de un loco o bien de un economista, pero no de una persona sensata. Esto es la primera constatación, constituye la primera pata del pensamiento de Bookchin. Constatación y análisis. Ahora, la otra pata es el mundo que tiene que ser para integrar de nuevo los ecosistemas. ¿Qué mundo tiene que ser? Pues un mundo donde no está el capitalismo, por supuesto. Tenemos que inventar otro mundo. Y esto tiene que ver con el mundo que tiene que ser es un mundo donde la segunda naturaleza, que es la naturaleza humana, que es la sociedad humana, integre de nuevo los ecosistemas, que no esté en contradicción como lo está ahora. Y esto ha sido el hecho durante miles y miles de años. O sea, la sociedad humana estaba integrada en los ecosistemas. Y no es que sean dos cosas distintas. O sea, la sociedad humana interactúa con los ecosistemas, enriqueciéndolos o bien empobreciéndolos, como está ocurriendo ahora. Pero durante mucho tiempo el ser humano ha enriquecido más bien los ecosistemas, porque ha trasladado las semillas de un lado para otro, ha permitido otros ecosistemas. O sea, no es la naturaleza virgen por un lado y la sociedad por la otra. Eso es una visión americana, pero no es una visión normal. Real. O sea, real. Y después, entonces, esto es el horizonte, el ideal, el imaginario, la utopía. Esto hacia la que nos dirigimos, y cada vez que avanzamos de un paso, como decía Galeano, pues la utopía se retrasa un paso también, o sea, vamos avanzando siempre. Es por eso que no hay fin de la historia. Galeano decía aquello de que la utopía para qué sirve, ¿no? Para que demos un paso adelante en busca de... Exacto, exacto, es bonito. Muchos espectadores tal vez tengan el prejuicio, a menudo estamos llenos de prejuicios, y prácticamente no existe nadie que no tenga de algún modo u otro prejuicios, porque somos seres históricos y heredamos prejuicios de las épocas pasadas. Exacto. Pero convendría, si acaso, precisar un poco que la palabra utopía, creada por Tomás Moro en una obra con este nombre, con este título, Utopía, etimológicamente significa no lugar, algo que no existe. La palabra, bajo el siglo XX, por algunos proyectos políticos utópicos o utopistas, bueno, ya en el XIX la cogió Marx, de Fourier, Owen, Saint-Simon. Exacto. En el siglo XX, con algunos proyectos utopistas que fracasaron, se cargó de connotaciones despectivas, y lo utópico se asocia hoy día a algo inalcanzable e incluso temido. Sí, pero totalmente. Conviene no perder de vista, ya que lo han mencionado en un tono positivo, que los seres humanos y la propia historia es utópica en el sentido que ya indicó Tomás Moro, algo que no existe, pero que convendría que existiera con el fin de mejorar la vida en común dentro del planeta. Exacto. No hay que olvidar que algunos sueños, como la plena igualdad entre hombres y mujeres, fue un sueño de algunas mujeres y algunos hombres del siglo XVIII, finales del XVIII, y lo que se ha alcanzado hoy día sería imaginable para personas de hace 50 o 60 años. En ese sentido hablamos de utópico. Totalmente. ¿No? Totalmente. Es cierto. Y la utopía es necesaria, o sea, porque si no se sabe dónde va, qué rumbo vamos a tener para alcanzar algo. Se necesita esa visión de las cosas, porque es lo que nos permite avanzar. O sea, es como... Yo cojo un ejemplo, a menudo cojo el de la bicicleta, ¿no? La bicicleta tiene sentido cuando te montas una bicicleta, pues si no sabes dónde ir y si no sabes qué hacer, te caes de la bicicleta. Si por lo menos consigues algo, es dar vueltas, pero si te da un rumbo, si sabes dónde ir, entonces la bicicleta funciona y va muy bien. Esto es igual para un movimiento. Y ahí vamos con el tercero. Esto nos permite enlazar con la tercera pata del pensamiento de Bookchin. ¿Qué es esto de los medios que hablabas tú antes? ¿Cómo vamos a alcanzar esa finalidad, ese ¿cómo diríamos? Ese objetivo necesario. O sea, no podemos avanzar hacia algo si no tenemos ese objetivo, si no tenemos un horizonte, si no tenemos un imaginario. Entonces, esa necesidad, los medios y los fines, o sea, los fines se construyen ya.
O sea, no puedes tener fines distintos de los medios. A ver, si queremos una sociedad una sociedad descentralizada, una sociedad donde todo el mundo participe, donde somos autogestión pura, o sea, tenemos que gestionarnos nosotros mismos, saber cuáles son nuestras necesidades, estar en una armonía dinámica, con una simbiosis incluso con el medio ambiente. Esto no se puede hacer si empezamos ya con medios distintos a los fines. O sea, ¿qué ha pasado te voy a dar un ejemplo. ¿Qué ha pasado con el comunismo? El comunismo era una sociedad donde se suponía que todo el mundo era igual, alcanzamos una igualdad, repartimos todos, una sociedad donde no haya pobres ni ricos, donde no hay dominados y dominantes, una sociedad ideal, digamos, ¿no? Esa sociedad que ha pasado con la Revolución Rusa. Se ha utilizado el Estado y al final hemos alcanzado un capitalismo de Estado, pero no un comunismo, para nada. O sea, no tiene nada que ver. Pero en esa época, en el siglo XIX, en el siglo XX, incluso a principios del siglo XX, había ese horizonte, por lo menos había ese horizonte. Y los anarquistas, por ejemplo, llaman comunismo libertario. Y ellos, precisamente, la ventaja que tenían es que los medios no eran distintos de los fines. O sea, en el sindicalismo de la CNT, pues la manera de funcionar era por asamblea, las decisiones se tomaban por asamblea, y era el sistema, pues, de confederalismo que impedía una centralización del poder, que es el reparto del poder para todos. O sea, el poder no se puede anular, pero hay que repartirlo. El poder es el poder no es el poder sobre los demás, eso y no es poder, es dominación. Y en este sentido Bookchin es muy claro, o sea, es capaz de darle sentido a las palabras y los conceptos, renovarlos. Incluso los del anarquismo, que a veces eran insuficientes, ha sabido, pues, darle una definición mucho más exacta de las cosas. Distínguelo entre dominación y poder, ¿no? Y esto es importante, sí. Lo que los anarquistas a veces eran confusos con este sistema. Y precisamente reivindicar también lo político. Y ahí es donde los medios y los fines son iguales. O sea, para Bookchin, por ejemplo, no tenemos que esperar el día H, el día S, donde habrá una revolución y va a cambiar todo del día a la mañana. No. La revolución es ahora, se prepara ahora mismo. O sea, por ejemplo, pues cuando propone lo político como herramienta para conseguir esa sociedad descentralizada, esa sociedad donde repartimos el poder entre todos decidimos de qué necesitamos realmente, el empoderamiento de todo y cada cual, de las personas, tanto mujeres como hombres, entonces se decide lo que realmente necesitamos en contra de la publicidad machacona que nos dice lo que tenemos que consumir y las necesidades que no tenemos en realidad. No son las reales necesidades. Y esto tenemos que plantearlo a partir de lo local. No podemos pensarlo de manera estatal ni nada, tenemos que pensar a partir de aquí. ¿Cuáles son los ecosistemas que nos rodean? ¿Qué nos puede dar la naturaleza? ¿De qué manera podemos influenciar en la naturaleza? ¿Qué nos puede... ¿Qué podemos hacer con ella? O sea, aquí donde vivimos, ¿no? Empezando por aquí. Esto último que planteas parece que entra en confrontación, te lo pregunto, con uno de los conceptos de nuestro tiempo, que es la globalización. Que algunos la definen como la creciente interconexión entre economías, culturas del mundo. ¿Cómo sería posible conciliar esto que planteas de la organización de lo local con la globalización, que algunos consideran que es un movimiento imparable? Incluso algunos de sus principales críticos, como el economista del malestar en la globalización, Giuseppe Stiglitz, que es Premio Nobel de Economía. Sí. La globalización con el capitalismo es algo totalmente natural. O sea, es natural en el sentido de su esencia del capitalismo. O sea, la competitividad de los más fuertes es la que va ganando. O sea, y destruye las nacionalidades y destruye la particularidad de cada pueblo. Y es una globalización avasalladora. O sea, niveladora. Todo el mundo al final hablará inglés.
O sea, por eso cuando hablamos de nacionalismo, por ejemplo, el nacionalismo catalán no va a detener el capitalismo. O sea, no porque vamos a crear otro Estado cambiará las cosas. O sea, el peligro no está en el Estado tal y como es el capitalismo, del que el Estado forma parte y es un elemento esencial del capitalismo, claro que está. No estamos a favor, por eso estamos a favor del confederalismo que permite precisamente articular lo local con lo regional, con lo territorial y con lo nacional y con lo internacional. Esto es lo que estaban practicando, por ejemplo, en el Rojava los kurdos, que tomaron lección de Bookchin precisamente, ¿no? Del planteamiento de Bookchin sobre la organización política y social. Y por eso también es lo que está ocurriendo también en Chiapas. En Chiapas es el modelo este que está funcionando, en un país tan grande como el de Bélgica. No lo olvidamos mucho, pero hace 25 años que están funcionando y resistiendo al capitalismo. Ellos sí que resisten al capitalismo porque están en un área donde no entra el capitalismo, donde no lo dejan entrar. Están confrontados al capitalismo. Nosotros estamos dentro y nuestro objetivo es salir del capitalismo. Y entonces estos son los medios. Por eso hablo de la tercera pata. Con eso termino esta presentación general del pensamiento de Bookchin, ¿no? Con esas tres patas esenciales. No podemos olvidar una de ellas. Por eso, todas las reformas que se olviden de esas tres patas, pues se van a terminar ayudando al capitalismo por darle nuevas ideas. Es lo que está pasando con el municipalismo, por ejemplo, en Barcelona, y todos estos intentos que hay de subvertir las cosas, pero que al final se acoplan perfectamente al capitalismo. Porque no hay una condena del capitalismo como tal. Si no recuerdo mal, volviendo a uno de los maestros de Bookchin, Marx es considerado habitualmente como el principal crítico del capitalismo. Justo, tío, sí. Sistema que critica porque piensa que instrumentaliza a los seres humanos, que acabamos siendo cosificados por el sistema económico, político, capitalista, y genera desigualdades. Él ya anticipó de manera un tanto profética que la globalización se extendería, y una de las críticas que recibe la globalización, crítica que ha recuperado Stiglitz, que antes mencionaba el economista, es que contribuye a aumentar las desigualdades en el mundo, de tal manera que la riqueza se concentra cada vez en menos manos. Cada vez hay más ricos, hay más concentración de riqueza en menos personas, claro. Cuando somos en torno a más de 7.000 millones de personas, pero aproximadamente, si buscamos las estadísticas, pues unas 250 personas pueden tener como el 40 o el 50% de la riqueza mundial. Totalmente. Yo me pregunto, porque lo han hecho algunos pensadores, entre ellos pensadores franceses, actualmente pienso en André Comte-Sponville. Él le dedicó un libro a... Él venía a sostener lo que buena parte de las personas comparten, ¿no? Que el capitalismo puede ser un sistema económico-político inmoral, porque nos instrumentaliza, nos convierte en objetos en manos del capital. La persona se convierte en una cifra y lo que importa es el capital. Totalmente, sí. Pero él se planteaba, el capitalismo hace esto de nosotros, pero ¿se puede moralizar el capitalismo? Porque la pregunta para él era menos radical, y ahí podríamos aclarar el significado de radical aquí. Él no se plantea acabar con el capitalismo, él se plantea moralizar el capitalismo. Sí, esto es importante. Eso es importante porque precisamente esto es lo que está retrasando que podamos cambiar precisamente las bases mismas. Cuando hablamos de radicalismo, no se trata de extremismo. Esto es lo que hay una confusión muy grande con esto, y a veces hablan de radicalismo islámico, por ejemplo, cuando esto no tiene mucho sentido. O sea, hay extremismos en todas partes hay extremismos. El radicalismo es coger las cosas a la raíz. O sea, explicar. Mientras no entendamos realmente la naturaleza mismo del capitalismo, todo lo que sirva de moralización no va a cambiar absolutamente nada. O sea, cuando hablamos de capitalismo
con rostro humano, esto es imposible. O sea, el capitalismo de por sí, por su funcionamiento, que es precisamente lo que tú decías, cosificar las cosas, o sea, hablan de recursos humanos como hablan de recursos naturales. O sea, todo es recurso para valorizar la valorización del valor. O sea, ¿de qué se trata? ¿De qué trata el capitalismo? De convertirlo todo en dinero. O sea, lo que importa no es lo que se hace, sino lo que reporta lo que estamos haciendo, económicamente. Así, Eduardo Galeano, para mí, tiene un análisis muy bueno, o sea, una descripción muy buena del capitalismo, cuando dice, cada minuto en el mundo mueren 10 niños por falta de atención, por falta de cuidados primarios, por falta de alimentación. Y cada minuto en el mundo, el capitalismo, las armas, reportan 300 millones de dólares. Las guerras necesitan armas, pero las armas necesitan guerras. Esto es importante, o sea, el negocio más importante es de las armas. ¿Por qué? Y se crean guerras por las armas, precisamente, porque es lo que genera más dinero. Es lo que importa, no son los juguetes lo que más importa, lo que reporta más dinero. Y la segunda que reporta más dinero, la segunda empresa, es la publicidad. ¿La publicidad por qué? Pues porque esto es lo que permite vender, producir por valorizar económicamente la producción. O sea, lo que importa no es producir una mesa, lo que importa es producir algo que se venda. Y hay que favorecer la venta. Y esto más se vende cuanto más desgraciados somos los seres humanos. Porque si no existen intersticios del sufrimiento, pues ahí es donde se compensa por la compra de cosas, por comprar, por consumir. ¿Qué responsabilidad tenemos ahí los ciudadanos como consumidores, como demandantes? Sí, pero son demandantes que están fabricados, o sea, la demanda está fabricada por la industria, por la segunda industria después del armamento. O sea, ¿sabes lo que vale un minuto de publicidad en la televisión? Es algo increíble, vamos, son cantidades enormes. Floreal, me gustaría que nos hablara un poco de la teoría del decrecimiento. Sí. ¿No? ¿Sería posible? Sí, claro, el decrecimiento es en realidad una provocación. Es un planteamiento que hace este economista, filósofo y antropólogo, Latour, que se llama Serge Latouche, y que dice, retomando una palabra de otro economista, una frase de otro economista, que dice, pensar lo que he dicho antes, pensar que en un planeta finito se puede crecer de manera infinita, es o bien un loco o bien un economista. Es una contradicción. O sea, es algo tan lógico, tan sencillo, ¿no? ¿Cómo no nos damos cuenta de esto? Sin embargo, la economía capitalista lo que presupone es que nosotros crecemos indefinidamente año tras año. Y así en los informativos nos comunican que tal empresa ha crecido este año un tanto por ciento. No paran, ese paradigma siempre está repetido machaconamente cada día. O sea, pero es una lógica, o sea, no es que sea algo malvado, como diríamos, que los capitalistas son los responsables de esto, no. Es una máquina que funciona así solo. Y por eso Marx hablaba del sujeto autómata, hablando del capitalismo, de la valorización del valor. ¿Por qué? Porque si tú tienes una empresa, para que no te coma la otra empresa tienes que seguir creciendo, tienes que ser competitivo, tienes que encontrar los recursos más baratos. Entonces, lo que tú hablabas antes, la cosificación de los seres humanos, pues los salarios van a ser los más mínimos posibles. Y si no los salarios, vamos a inventar máquinas que reemplazan a los obreros, porque producirán más con menos tiempo y con menos dinero. Y esto es lo que ocurre. Hay que abaratar los costes de producción para ser competitivos en el mercado. Y esto es una lógica, o sea, por eso crecer o morir, lo que dijo Marx. Crecer o morir, una empresa tiene que crecer o morir. O sea, no hay otra. Algunos otros economistas, ¿no? El filósofo economista, el catedrático emérito de Harvard, Amartya Sen, que también es premio Nobel de Economía, él es crítico con el capitalismo, pero no deja de reconocer que es el sistema económico capaz de producir mayor riqueza, solo que de manera desigual. Ya,
es importante hacer la diferencia. Una riqueza que tú no controlas, o sea, es lo que está pasando ahora, o sea, no queremos tampoco, lo que hay que tener en cuenta es que como los partidarios del decrecimiento o los partidarios de la ecología social, no estamos a favor de volver a las velas. O sea, esto no. Por eso Bookchin habla, y también Serge Latouche, de una abundancia frugal. O sea, ¿qué necesitamos realmente? A ver, lo que necesitamos es comer, es tener un sitio para alojarnos, es tener ropa para vestirnos. Y más todavía, necesitamos también tiempo para desarrollar nuestras actividades culturales, nuestras actividades artísticas, nuestras relaciones, desarrollar el espacio político. El humanismo que soñaba Marx, ¿no? Exactamente. Es esto lo que necesitamos. No necesitamos más. Pero para eso, claro, no hay que rechazar la tecnología. Por eso mismo, Bookchin es muy interesante en este sentido. Dice, la tecnología depende de la matriz social, o sea, cada sociedad produce la tecnología que le corresponde. Y esta sociedad, como no tiene final, no hay fin, no hay límites, no es una sociedad sin límites, pues produce una tecnología sin límites también. O sea, que va desbordando todo, o sea, todo va imponiendo incluso su forma de pensar. La tecnología tiene su forma de pensar, su lógica, y nos la está imponiendo. O sea, es increíble, ¿no? Pero esto vamos a ser esclavos de las máquinas, precisamente. Mientras que Bookchin dice que si una sociedad, precisamente, una sociedad, como diríamos, humana o realmente racional, pues debe tener una tecnología que le corresponde, una tecnología cuidadosa del medio ambiente, una tecnología cuidadosa de las relaciones humanas, que sirve únicamente a estos fines de producir una abundancia frugal. O sea, que no sea una sociedad en búsqueda de las necesidades fundamentales del ser humano, que nos permita liberar tiempo. Y esto, por ejemplo, el modelo de la democracia no es un modelo, es un germen de la democracia ateniense. Era interesante. ¿Por qué pudieron precisamente desarrollar no solamente esa democracia, una democracia ejemplar en el sentido de funcionamiento? No digo de la sociedad griega, porque precisamente podemos criticarla. Era una sociedad patriarcal, una sociedad guerrera, una sociedad donde habían esclavos. Y precisamente el esclavagismo es lo que permitió que ciertas personas, los hombres machos, pudieran desarrollar esa democracia directa, esa cultura enorme de filosofía, de artes, increíble, ¿no? Era algo impresionante. Pero es gracias a que unas personas vivían esclavizadas para poder liberar tiempo para esas otras personas. Entonces nosotros decimos, pues la tecnología puede servir a eso, puede servir a mantener un nivel de vida suficiente para no tener que estar buscando la ansiedad que podría provocar una escasez. Hay que ir más allá de la escasez. Es lo que propone Bookchin con una tecnología liberadora, precisamente. Esto se puede hacer perfectamente, se puede hacer, sin que dañe a los ecosistemas, sin que dañe al pensamiento humano, a la estructura emocional del ser humano, porque lo está dañando actualmente. ¿Puedes concretar en qué aspecto está dañando actualmente la tecnología a los seres humanos? Sí, claro. Mira, una pantalla, por ejemplo, las pantallas que se están generalizando, la están dando a los niños chicos. O sea, los niños chicos se derivan, o sea, los niños chicos, cuando son pequeños precisamente, y esto hay un montón de gente que lo ha demostrado, Boris Cyrulnik, por ejemplo, o muchos como pensadores de lo emocional, de la inteligencia emocional, ¿no? Pues van creando un vínculo estrecho entre los padres y los niños, ¿no? Y esto es lo que le da la seguridad al futuro ser humano, ¿no? Que es un pequeño, ¿no? Que ya es un ser humano, pero va afianzando esa seguridad, esa confianza con la otra persona. Si le metes una pantalla a los 2 años, en lugar de ocuparte de él, ¿qué relación, qué emotividad va a tener con los demás? ¿Cómo la empatía va a poder generarse en este ser humano?
Es imposible, la está desviando. La pantalla en este momento, la pantalla lo que hace es bloquear, es impedir esa la relación fundamental de la emoción con el otro ser humano, ¿no? Con los padres. También pienso que esa crítica de Marx al capitalismo se puede aplicar del mismo modo a las tecnologías, por lo que tecnología liberadora, aunque entiendo que quiere decir perfectamente, tal como lo has explicado, podría ser una contradicción en sus términos, tal como lo había planteado la Escuela de Frankfurt, otra de las bases del pensamiento de Bookchin, porque la Escuela de Frankfurt, Horkheimer, Adorno, o la segunda generación, cuyo principal representante es Habermas, critican sobre todo el excesivo uso de la razón instrumental, que acaba cosificándonos y no nos emancipamos porque no sabemos cuáles son nuestros fines. Claro. Vamos a ver, ya para ir concluyendo, bueno, no sé si los espectadores han entendido, imagino que sí, que con decrecimiento tú has querido subrayar que decrecimiento no es ir a menos, sino que es vivir acorde con lo que la naturaleza humana necesita, no las necesidades, entre comillas, creadas por los publicistas que nos hacen consumir sin cesar objetos, productos que realmente no nos llenan, nos dejan insatisfechos. Necesitamos, es una barbaridad. Actualmente se ve perfectamente la contaminación, por ejemplo, de los mares con el plástico, ¿no? Es que no hay, o sea, ahora, por ejemplo, toda la propaganda se está dando con el calentamiento climático. ¿Por qué? Porque hay otra presión, a la presión del New Green Deal, que intenta vender sus productos como si cuando iríamos todos en coche eléctrico, esto ya se acaba con el problema climático. No es verdad. O sea, vamos a seguir produciendo de otra manera, pero vamos a seguir estropeando y esquilmando el planeta. O sea, el problema está precisamente en el crecimiento obligatorio al que nos lleva el capitalismo, ¿no? Entonces, el efecto del capitalismo, esto ya no... Tenemos que empezar por eso, o sea, ser críticos con esto y ver de qué manera podemos salir. Para mí esto es lo fundamental. Es lo fundamental realmente. Es lo que importa. Pues, Floreal, te quiero dar las gracias por venir aquí, comunicar todas tus ideas, tus estudios, tus investigaciones. Deseo que sigas cultivando libros y cultivando tus árboles y tus frutos, y a ver si dentro de algún tiempo volvemos a escucharte para arrojar un poco de luz acerca de esos tiempos tan desorientados en los que vivimos. Muchas gracias por vuestra atención, pues muchas gracias a ti, muchas gracias a todo el mundo. Y hasta el próximo programa de Ágora. Tampoco se puede hablar de todo, es por eso que el libro permite ahondar las cosas.